ya entramos entonces a un nuevo capítulo, a Lucas 16. Y el Señor nos ayude eh, a seguir avanzando. Y hoy hemos denominado esta enseñanza: inviertan en lo eterno, inviertan en lo eterno. Los que han podido seguir todo el transcurso del estudio del Evangelio de Lucas pueden corroborar que llegó un momento en el Evangelio donde las enseñanzas empezaron a ser más acerca de las demandas de Cristo al verdadero discipulado. Es decir, ¿qué significa realmente seguir al Señor? ¿Cuál es el costo que incluye el servir o ser un discípulo de Cristo? Demandas que incluyen tener claro el fundamento de la doctrina, por ejemplo, cerrando a la vez los oídos a los falsos maestros, como el Señor lo dijo. Discipulado que también consiste en aprender a saber a quién usted le teme. Los discípulos del Señor no debemos estar ausentes de temor, sino que debemos saber a quién le tememos, no al hombre, pero sí a Dios. Y este temor o esta ausencia de temor al hombre debería llevar a un discípulo a confesar a Cristo siempre delante de los hombres, porque si no le teme al hombre, porque no habría de confesar a Cristo, aún delante de los líderes religiosos de su tiempo. Este llamado también a seguir al Señor incluía guardarse de toda avaricia y del afán de las cosas temporales, mientras busca el reino de Dios, su justicia, y atesora para lo eterno. Los enemigos del creyente también son muchos. Quien es discípulo de Cristo debe pensar que por un lado tiene que tener abnegación para estar detrás del Señor, mientras resiste los peligros alrededor. Hay tentaciones innumerables, peligros en la fe. El camino que lleva a la vida, dijo el Señor, es angosto y la puerta es estrecha. Como ve, ser discípulo del Señor no es algo de un par de asuntos que yo cambio en mi vida y ya me puedo llamar un discípulo de Cristo. No, es toda la vida, es la reorientación a toda la vida. Es aprender a vivir siguiendo a Cristo, pero es algo comprensivo, tiene que ver con todo en mi vida. Todo en absoluto debería cooperar con poder llegar a ser un discípulo de Cristo, sean mis capacidades, mi trabajo, mis ganancias, mis pérdidas, todo debe seguir ese fin, ser un discípulo de Cristo, pues para eso fuimos rescatados. En esta parábola, que nadie niega que es una de las más complicadas de entender por el tipo de ejemplo que puso nuestro Señor Jesucristo, nos enseña al final que todo, realmente todo debe estar rendido a los pies de Cristo y todo lo que tenemos debe estar orientado a la búsqueda del avance del gobierno de Dios a través del Evangelio, incluyendo, y en lo que es el énfasis de esta parábola, el asunto de nuestros bienes materiales, que solemos dejar por fuera o no darle la orientación de vida. Le hice la introducción para que no lleguemos a la conclusión de que seguir a Cristo tiene que ver solo con los bienes materiales. Tiene que ver con todo en la vida. Pero el todo en la vida incluye los bienes que el Señor nos dio, sean muchos o pocos. Estos también deben orientarse en la búsqueda del reino de Dios y su justicia. No podemos decir que Cristo es el Señor salvo hasta que llega a los bienes materiales, porque decir yo soy el Señor. No, todo debe estar orientado a la búsqueda del reino de Dios a través del Evangelio. Y esto nos lo enseña esta parábola. Por un lado, debemos cuidar de ser faltos de sacrificialidad, de dar para el avance del reino, o ser algo despreocupados de llegar a no sacar las mejores ganancias de los recursos que ponemos a los pies del Señor. Entonces, entremos en el análisis breve de la parábola, a comparación de la porción anterior que leímos, que iba dirigida en general a publicanos, pecadores, fariseos y escribas. Esta parábola se dirige a su grupo especial de discípulos. Así que con una parte el Señor estaba reprendiendo a todos, pero aquí se dirige específicamente a los discípulos.
aunque en presencia, obviamente, de todos, de los fariseos, aún de los escribas. La parábola dice que un hombre muy rico tenía un mayordomo, el cual desperdició los bienes de su amo. Al ser delatado, porque alguien lo delató, el Señor lo supo, se le destituye, pero se le da tiempo de dar cuenta de su mayordomía, de ajustar los libros, decir, bueno, traiga acá y deme las cuentas de todo. El mayordomo acepta la culpa, ¿verdad? Que él fue malversador de los recursos y anticipa su terrible suerte. Y entonces ha quedado despedido, tiene pocos días para mirar qué será de él, qué hará, y empieza a manejar diferentes posibilidades. Por ejemplo, cavar o mendigar. Cavar no puede, mendigar le da vergüenza, y entonces él ya está haciendo previsión, ¿lo nota? Se quedó desprotegido, él va a hacer previsión rápidamente, y lo está haciendo rápido. Entonces tiene una idea en el versículo 4. Estamos en 16:4. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía, me reciban en sus casas. Entonces él dijo, ya tengo la solución. No es la salida, esta salida no es honesta, pero es la salida que él pensó. Empieza a llamar a cada uno de quienes le deben a su amo, toma los pagarés, por así decirlo, y en nombre de su amo rebaja la cuenta de los deudores. Él no estaba pensando realmente en el bien de los deudores, ni estaba pensando en el bien de su amo, estaba pensando en su propio bien. ¿En qué sentido? En que si le rebajaba la deuda a un deudor, cuando él fuera quitado de la mayordomía, pudiera ir a decirle, mire, yo le ayudé porque no me recibe en su casa, y se viera beneficiado. Al menos 2 ejemplos nos muestran que la deuda que tenían otras personas hacia ese amo era grande. Al primero le rebajó el 50%, al segundo un 20%. Él quería ser recibido cuando quedara desprotegido y fue generoso, ¿ve? Fue generoso para tener un colchón donde caer cuando fuera despedido de su mayordomía, de manera que los demás se vieran comprometidos con él a acogerlo. Y esto lo hizo así, ¿verdad? Rápido, pensó rápido, porque el asunto se le vino encima. Obviamente el amo se enteró y reconoció la astucia del amo, del siervo, del mayordomo. No aprueba su conducta, porque esto que hizo es deshonesto, pero le reconoce qué astucia tuvo para no quedar desprotegido. Entienda bien, ¿qué es lo que le está reconociendo? No está diciendo que eso que hizo estuvo bien, le está reconociendo que tuvo al menos sagacidad para hacerse de amigos antes de resultar desprovisto de todas las cosas. Mire cómo obró de rápido y de sagazmente para hacerse de un buen futuro. Eso es lo que se le reconoce. Por supuesto que nuestro inmaculado Salvador Jesucristo jamás, al contar esta historia, estaría aprobando una conducta como tal. Cuidado. No, aún en la historia, si usted lee el versículo 8, el Señor lo sigue tratando como siervo malo. Nunca le dijo que fue bueno por hacer eso. No hay que tropezar en esto por más difícil que se vea. Siempre hay que razonar a favor de la Biblia, de la santidad del Señor. ¿Qué se le reconoce? Es una historia. Mire, nosotros a veces hacemos eso sin darnos cuenta. A veces, por ejemplo, reconocemos, no es que lo estemos reconociendo como una alabanza ni recomendando, pero hay gente que ha dicho, mire, me sacaron el celular en el Transmilenio en 5 segundos literalmente. Usted está reconociendo que el otro es bien rápido. Claro, no le está aplaudiendo, pues está diciendo, mire qué rapidez. O, ¿cómo se dio cuenta que yo traía eso? ¿Ve? Uno se asombra y dice, esta gente sí es astuta, se las sabe todas, ¿no? Uno razona de esa manera. Y entonces está reconociendo algo, no lo está aprobando moralmente, pero lo está reconociendo de, por ejemplo, algunas estafas se hacen con paciencia
desde que una persona empieza a planear, por ejemplo, el robo de un banco, hace algunos años, quizá unos 30 años, hubo un gran robo de una persona que cavó por debajo casi una cuadra, eso fue en Bogotá. Compró una propiedad abandonada, cavó por debajo hasta que llegó al otro lado a una caja fuerte. Uno dice, qué paciencia de ese señor, se tomó todo el tiempo, sacaba la tierra en bolsas de basura que se lo llevara el camión. Mejor dicho, uno dice, qué ingeniosidad, qué paciencia. Uno que está reconociendo una cosa, pero no lo está aprobando moralmente. Así que el Señor aquí tiene en mente no aprobar el pecado, sino enseñarnos una gran lección, como por contraste, tomar esos ejemplos malos y decirle a los discípulos, mire qué rapidez, qué iniciativa tienen los malos para hacer el mal. Y parece que nuestros discípulos son lentos para hacer el bien. Así que miremos en primera medida el reproche del Señor, versículo 8. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Y aquí está el reproche de Cristo, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Esto ya es cuando el Señor reprocha, abandona la parábola y trae un reproche hacia sus discípulos, diciéndolo, mire los hijos de este siglo, los hijos de este mundo, es decir, la gente mundana, la gente impía, mire cómo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. El Señor recrimina con este reproche a sus discípulos esa falta de iniciativa para adelantar los asuntos del reino, siendo que estos asuntos son eternos, son de ganancia eterna. En cambio, en el otro extremo, mire a los malos cuánto empeño y astucia para buscar sus ganancias temporales, la satisfacción de sus pecados, haciendo amistad con la gente. ¿Para qué un hombre impío trabaría amistad con otro hombre impío? Pues obviamente para satisfacer sus pecados o alguna ganancia tiene, ¿no? Y mire cómo son de rápidos al hacerlo. Mire cómo son de meticulosos, de metódicos. Entonces piensan, es que si yo me meto con este me puede ayudar a hacer esto. Y entonces planean, hacen lo que tengan que hacer. Usted es testigo de cómo el malo puede llegar a concretarse en amistad, llamamos la amistad, no es amistad en el sentido bíblico, pero en amistad con otros, si le sirve para llevar a cabo un ilícito. Y mire lo que hacen ellos para las ganancias temporales, para lo que se queda en esta vida, hasta para lo pecaminoso. Y entonces mire los discípulos de Cristo, allí temerosos, huyéndole a la gente, temiendo al fariseo, temiendo al escriba, tratando de esconderse. Y el Señor dice, pero mire cómo son más sagaces los hijos de este siglo en el trato con sus semejantes. Mire lo que ellos son capaces de hacer para lo malo. ¿Y por qué los hijos de luz les falta esa capacidad de hacerlo? La palabra de Dios nos dice que hay hombres que por estratagema emplean con astucia las artimañas del error. Eso está en Efesios 4:14. Así que el mal, como también lo dice Proverbios, hay gente que hace el mal no espontáneamente, sino lo planean. Dice el proverbio que hay gente que no concilia el sueño hasta que haya concebido un mal. Así que piensan, tienen iniciativa, lo planean, lo miran de todos los ángulos y luego ejecutan un mal. Por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia. Es decir, no solamente le meten a usted en mal, sino que se lo meten con astucia. Porque han pensado cómo hacer que usted se beba ese mal. Porque lo hacen con astucia. Y miramos qué difícil le queda a las iglesias y a los creyentes pensar, planear y llevar a cabo el avance del reino de Dios. Cuando es para avanzar el reino de Dios, eso hay reuniones y reuniones diciendo, ¿y cómo hacemos esto? No sabemos, qué cosa tan difícil, eso no hay amigos, ahora sí, no nos podemos colocar ni dos ni tres de acuerdo. Y el Señor dice, es que ¿por qué los hijos de este siglo son más sagaces
Sembrando para lo temporal, muy listos. Cuando sembramos para el pecado, muy metódicos. Dijo un puritano, mire el trabajo que se toma el pecador para ejecutar un pecado. Vamos a suponer qué trabajo se toma el ladrón para robar y no ser sorprendido. ¿Sí lo ven? Observa, mira, calcula. ¿Eh? Mire lo que tiene que hacer un hombre infiel a su cónyuge o una mujer infiel con su cónyuge para salirse con la suya. ¿Qué tiene que hacer? ¿Ve? Es ingenioso. Ahí se aprende a manejar el WhatsApp y cómo hacer las cosas y cómo enviar y cómo borrar y cómo crear y calcula los tiempos y hace todo. Entonces no pago con la tarjeta, sino así. Mire cómo lo hace. ¿Ve? Para tener riquezas temporales y la satisfacción de sus deseos. Pero para hacer el bien, todavía hay creyentes, pastor, pues que no entiendo cómo. No, es que no entiendo y ahí vamos. Cuídese, por favor, de concluir cosas malas de esta parábola. El Señor no nos está diciendo que debemos tener la mente mundana o ser deshonestos como el mayordomo, ni manipular a la gente, cuidado. No concluya que esa es la enseñanza de la parábola. La malicia y la astucia mundana no deben hacer parte de la mente ni la motivación de los hijos de Dios. El Señor nos indica más bien que los hijos de las tinieblas, el mundo, el impío, el no creyente, el que no es discípulo, es más astuto y sagaz tratando a los demás para un fin temporal que lo que un discípulo, un hijo de la luz, un creyente es en el trato con otros para los asuntos que afectan la eternidad. Si dejaran de escatimar para sí mismos todo lo que les ha sido confiado a los discípulos, y lo pusieran al servicio del reino con todo su ser, el reino de Dios avanzaría con más determinación en este mundo. El mayordomo se arriesgó, obró con celeridad para su beneficio. Los hijos de luz, los que hemos de resplandecer en medio del mundo, debemos ser reconocidos por nuestra resolución, por esa urgencia que mostramos, por esa iniciativa, ese compromiso, esa solicitud que mostramos para que el Evangelio progrese. ¿Qué estaría dispuesto a hacer un impío por una riqueza material? Mire, hay gente que por sacar una carrera abandona a su familia. Hay gente que por mantener un trabajo se va a otro lugar. Sacrifican empleos, comodidad personal. Hay gente que dice, hace años no salgo a vacaciones, pero es que estoy ahorrando para tal cosa. ¿Sí ve lo que hacen por los bienes temporales? Por carreras, por trabajos bien remunerados, por cualquier cosa. Los hijos de este siglo son capaces de sacrificarse ellos, su sueño, su familia, su estabilidad, su comodidad, todo lo que sea necesario. ¿Qué están dispuestos a hacer con otros con el fin de tener a su lado lo que ellos esperan? ¿No les dan dádivas, por ejemplo, a la gente? ¿No les dan regalos a la gente? ¿No les sirven mejor con tal de tener gente a su lado? ¿Sí ve? Y mire, es que yo le voy a entregar esto a esta persona, porque el mañana me puede hacer un favor. Eso lo hace la gente del mundo, ¿no? O yo quiero un favor de usted. No estoy diciendo que está bien, en un sentido, pero ¿qué hace la gente del mundo? ¿Quiere un favor de usted? ¿Cuándo nos tomamos un café? Yo no lo invito a Tostado, no, lo invito por allá a un lugar donde... ¿Por qué? Porque yo lo quiero amarrar, porque después le digo, necesito un favor, y entonces él está comprometido. Yo fui jefe de un lugar, de un almacén, y entonces yo aprobaba las compras anuales de los overoles de la gente. Entonces me llegaba varias ofertas. Yo por primera vez me estrellaba con eso. ¿Y sabe cómo son los ofrecimientos? Venga, almorzamos. Claro, porque ellos querían que yo aprobara sus... Yo realmente, gracias a Dios, era bien ingenuo para eso y yo aprobaba el de mejor material, no el mejor almuerzo. Pero mire lo que hace la gente. Ahí descubrí
Ah, ¿sí es esto? Ah, con razón. Si esto es una pequeña empresa, imagínense cómo es en el gobierno. Bueno, cosas así. Mi punto es ilustrarle que no hace eso la gente, no hacen alianzas, por ejemplo. ¿Qué hacen las empresas para quebrar una? Se unen dos, se vuelven fuertes y quiebran una. No, eso lo hacen. Son capaces de aunarse, de trabar amistad, compromisos, hacer pactos, aunque para este tipo de cosas. Mire el riesgo que el malo asume para tener una ganancia personal. Mire todo lo que arriesga un político corrupto al hacer corrupción. Lo está arriesgando casi todo. Generalmente lo logran, pero a veces no, ¿verdad? El ladrón, ¿qué tanto pone en riesgo? Él a veces se juega el todo por el todo. A veces dice, hasta la vida. O sea, aquí me voy, o lo logro, o muero. Mire todo lo que es capaz de arriesgar. Mire el criminal lo que pone en riesgo en un campo, un guerrillero, por ejemplo, un paramilitar. Se está jugando la vida, pero es capaz de hacerlo, digo yo. Mire lo que arriesga. Hoy tenemos un programa, ¿no? Alerta aeropuerto. Uno se pone a pensar, esa gente se la juega el todo por el todo. Y no me van a decir, ay, es que no sabía. No, lo saben. Mire los riesgos, mire todo. Le estoy ilustrando, no estoy diciendo que eso esté bien. Lo que estoy diciendo es que mire cómo son capaces de ponerse ellos en riesgo, su familia, sus cosas, con tal de una ganancia temporal. Y yo pregunto, hermanos, ¿dónde está lo que arriesgamos los discípulos de Cristo para que el Evangelio sea anunciado? ¿Dónde está el riesgo? ¿Dónde está esa capacidad de trabar amistad con tal de sacar un proyecto adelante? ¿Dónde está nuestro sacrificio? ¿Dónde está todo eso que ponemos? Escuchamos un sermón de el que ama más a padre y madre y salimos escandalizados. ¿Cómo así que el Evangelio dice eso? Ah, pero para la carrera sí lo hacen. Es lo que digo, ¿verdad? Nos escandalizamos de que el Señor dice, el que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo, pero se escandalizan de eso, pero el lunes ponen en riesgo más cosas para sus ganancias temporales. Y entonces el Señor dice, ¿dónde está el riesgo? ¿Dónde está el sacrificio? ¿Dónde están nuestras renuncias reales para que el nombre de Cristo sea glorificado en esta generación? ¿Dónde están nuestras metodologías? ¿Dónde están nuestros riesgos en el mayor proyecto de la historia, que es el avance del reino de Dios en este mundo para gloria de Dios Padre en la faz de Cristo? Yo no estoy diciendo que debamos hacer todo en el sentido que el fin justifica los medios. Hagamos lo legítimo y lo ilegítimo con tal de que Cristo sea conocido, no. Pero hermanos, hay cosas legítimas que deberíamos estar haciendo con mucho esfuerzo, con tal que Cristo sea conocido. Cosas que si comparamos, a veces pienso que si aplicáramos los mismos medios a nuestra vida espiritual que aplicamos a lo temporal, seríamos tremendos puritanos. Y si aplicáramos lo que aplicamos al Evangelio a nuestros negocios, ya estaríamos bien pobres. Es lo que pienso a veces. Así que mire el reproche, el segundo. Mire el principio, versículo 9. Vimos el reproche, ahora el principio. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. Literalmente dice, ganad amigos por medio del mamón de la injusticia. Atienda que no se nos dice las ganancias injustamente conseguidas. No. Dice ganancias injustas, lo que debe ser entendido, según los comentaristas, como las ganancias de carácter mundano. Se le llama ganancias injustas a las ganancias para contrastarlas con lo espiritual o lo eterno. Se le llama ganancias injustas a lo que se consigue en este mundo temporal. ¿Por qué se le llama ganancia injusta? Bueno, para darnos señal de su origen. ¿De dónde provienen las ganancias de este mundo? Pues de este mundo injusto. También se le llama ganancia injusta por la influencia que tiene sobre el alma. Les recuerdo que generalmente las ganancias de este mundo esclavizan a los hombres y son muchas veces el impedimento para que los hombres vengan a conocer al Señor.
raíz de todos los males, ¿no? Es el amor al dinero. Así que esta palabra, que es una palabra muy compleja, no está diciendo ganancias injustamente conseguidas, sino hacer amigos, es una forma de decir hacer amigos por medio de las ganancias que se obtienen en este mundo, en este mundo. Es una forma de decir, yo se lo pongo más fácil, de las ganancias de los asuntos físicos y temporales. ¿Sí? Dinero, las cosas que Dios le da a usted como posesiones suyas, que se pueden conseguir en este mundo y que se van a quedar en este mundo, es lo que le quiero decir. Se usa esta palabra de esta forma. Se nos pide que usemos estos recursos que ganamos aquí en la perspectiva de lo eterno. Piense esto, si usted es una persona que hace lo que tenga que hacer, digo trabajar, estudiar, porque al final quiere, no sé, ese carro último modelo. Entonces, piense cómo trabaja su corazón y su mente cada vez que recibe el salario. Cada vez que recibe el salario, entonces usted como que mira eso y en esos billetes usted se transporta y mira pues ese carro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo eso que usted está atesorando es para eso. Hermanos, todos los recursos que nosotros recibimos deberíamos pensarlo así. Mirar el recurso y decir, Cristo debe ser glorificado, el Evangelio debe ser proclamado. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo con esto? No sé si es mucho o poco, pero es lo que el Señor nos ha dado como mayordomos. Pero también dice una expresión, debemos hacer tal cosa para que cuando estas riquezas nos falten, nos reciban en las moradas eternas. Voy aquí a citar a un amigo de mi hermano, al señor MacArthur, que nos ayuda a entender un poco, porque esta expresión es difícil, ¿sabe? Esta expresión es difícil. Para que cuando estas riquezas os falten, os reciban a las moradas eternas. Él dice, ganen amigos celestiales para que cuando estas riquezas falten, los amigos creyentes que se han ganado al haber invertido en la predicación del Evangelio, les darán la bienvenida en las moradas eternas del cielo. Interesante. Él dice, tales amigos estarán esperando para recibirlos cuando ellos lleguen en gloria a través de ese sacrificio económico que estos hicieron para alcanzarlos. Es una manera que el Señor lo puso para ampliar nuestro entendimiento, es decir, mire, ¿qué tanto vale un alma? ¿Cuánto invertiríamos por ganar a alguien para Cristo? Hágalo, porque si ese hombre es ganado para Cristo, yo se lo voy a poner en estos términos, si esa persona es ganada para Cristo y muere, de alguna forma le estará esperando con gratitud, porque usted sacrificó mucho de usted para que Él estuviera allí. No un sacrificio como el de Cristo, por supuesto, no estamos pensando en eso, sino lo que hacemos nosotros con el fin de ganar un alma, ellos entonces, los no convertidos, cuando creyeron en el Evangelio, gracias a lo que invertimos por la predicación del Evangelio, luego ellos nos recibirán en un sentido, nos acogerán, por así decirlo, en ese sentido. Pero el principio claramente diría esto, y este es el principio, debemos usar los recursos que el Señor nos concede, recursos de todo tipo, mentales, materiales, físicos, espirituales, para ganar a la causa del Señor. Que deberíamos mirar la sagacidad de los hombres, lo que hacen para ganar causas injustas, en cambio debemos usar lo que el Señor mismo nos dio para ganar gente y ganarla para el Señor. Los hijos de Dios deberían sacar todo el provecho de sus bienes para que sus relaciones con los demás traigan repercusiones eternas. Ojalá todos los creyentes fuéramos tan inteligentes en los asuntos espirituales como son los hijos de este siglo para desarrollar sus negocios, y nosotros pudiéramos promover el reino de Dios, avanzar el ministerio de la iglesia, sus predicaciones, su literatura, su alcance, su profundidad,
Ojalá el creyente planeara, calculara, reflexionara sobre el destino que da a sus recursos para fines eternos. Para fines eternos. Así que ganad amigos por medio de las riquezas que perecen, ganad amigos por medio de las riquezas del mundo, aunque sea poco lo que poseamos en este mundo, procuremos sacar de ello el mayor provecho posible para la vida eterna. Si bien la riqueza es un ídolo inútil para el impío, debe ser un siervo útil para el creyente, mediante el cual redunda en beneficios eternos. Los siervos de Dios tienen que emplear los recursos dados en su administración en el reino de su amo. Es verdadera sabiduría sacar provecho eterno de lo que los impíos tienen como su mayor tropiezo. ¿En qué tropiezan generalmente los impíos? ¿Y de qué hacen un ídolo? De sus bienes temporales. Qué interesante que el creyente haga del amo del mundo un siervo para Cristo. El amo del mundo es el dinero, en un sentido. Qué interesante que el creyente tome ese ídolo, que es amo de muchos, y lo arrodille, y lo haga también siervo de Cristo. El mundo hace del dinero su deleite, de sus posesiones hace un Dios, sabiendo, ellos también lo saben, que después que mueran, nada más tendrán de eso. El creyente debe ser sabio, calculador, creativo para sacar el mayor provecho de lo que Dios pone en su mano y que muchos conozcan y se encuentren con Cristo. Es una verdadera muestra de discipulado no escatimar los recursos, sino rendirlos a los pies de Cristo para apoyar su reino. Urge que hagamos amigos para traerlos a ese tesoro sin igual, inagotable, que supera en exceso lo material. 3. La base que soporta este principio. Vimos el reproche, vimos el principio, ahora, ¿qué base nos dio el Señor que soporta este principio? Versículos 10 al 12. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas, otra vez las riquezas, ¿verdad? Riquezas temporales, no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Aquí nuestro Señor hace una pregunta penetrante. Recordemos este principio bíblico de la fidelidad, que no consiste en cuánto tengo, sino en qué tan fiel soy con lo que tengo. El principio de la fidelidad no se mide por cuánto usted tiene, sino qué hace con lo que tiene, sea mucho o poco. La gente dice, no, pues que si yo tuviera, no es que tenga poco, ya usted está demostrando si es un mayordomo fiel o infiel. Si soy infiel, no importa cuánto tenga, pero si soy fiel, lo mostraré en lo poco y en mucho, en lo temporal y en lo eterno, en lo grande y en lo pequeño. Aquí va la pregunta del Señor. Si no hemos podido usar los recursos que más a la mano tenemos para hacer avanzar el reino de Dios, si no somos fieles en el uso de esta riqueza terrenal para ganar gente para Cristo, si no hemos mostrado habilidad para ganar amigos para el Evangelio, en el círculo más inmediato que tenemos, ¿por qué esperaremos del Señor algo más grande? ¿Por qué? Si no somos fieles en las cosas pequeñas, en lo inmediato, en lo básico, ¿por qué esperar que el Señor nos dé cosas mayores a nuestra administración? Hermanos, qué bueno que iglesias estén pensando en mandar recursos para ayudar el Evangelio en África. Pero empecemos por usar nuestros modestos recursos para ganar a quienes tenemos más a la mano y apoyar el Evangelio desde nuestra iglesia local. Que somos generosos, ¿verdad? Con el africano, que no conocemos. Como si nosotros aquí en Colombia estuviéramos rebosantes de Evangelio, ¿verdad? Como si dijéramos, ay no, como decíamos con el hermano, no, pues qué avivamiento estamos viviendo hoy. Como para decir, no, aquí ya no se necesitan recursos, ¿verdad? Hermanos, gente quiere ir al África y no quiere arriesgar sus recursos para hablar al vecino.
ni llevarlo a las iglesias locales, ni apoyar su propia iglesia local. ¿Qué nos lleva a esto, hermanos? ¿Por qué pensar que si no somos fieles en lo poco, el Señor nos dará la administración de unos recursos para enviar a África? ¿Por qué pensar que si no hacemos lo que hacemos con lo que tenemos, si no somos fieles con 200 pesos, por qué el Señor colocaría miles de dólares en nuestra mano para hacer el bien por el Evangelio? Si no podemos con lo que tenemos a la mano, ¿por qué pensar que el Señor nos va a dar más? Si no podemos con las personas si no podemos beneficiar con el Evangelio a las personas de nuestra familia, ¿por qué el Señor quería darnos una iglesia más grande? ¿Para qué? ¿Cómo para qué? Si no podemos ser fieles con lo poco que tenemos. Conozco de una iglesia sin pastor, que da ofrendas a un seminario y a un centro de literatura. Yo digo, ¿y no sería mejor pagar a un pastor? ¿No lo nota? ¿Cómo somos nosotros con los recursos? Porque nos gusta apoyar las cosas que no sabemos, las cosas que nos parecen grandes, pero no estamos preparados para eso a menos que seamos fieles en lo poco, aquí, en lo que tenemos a la mano, con lo que tenemos hoy. Iglesias tienen dones de Dios en sus manos, providencias, recursos, muchos o pocos, que deben ser usados para sacar el mayor provecho y las ganancias eternas. No debemos menospreciar la gran ayuda que las riquezas de este mundo dan al avance del reino de Dios. Un libro, una invitación, el apoyo a un enfermo, un pedazo de pan, solo parece esto y puede ser esto nomás, pero también pueden ser usados como un gran canal para que otros conozcan a Cristo. ¿Lo notan? Eso puede no ser nada, pero en las manos de un discípulo puede significar mucho si él lo hace con ese pensamiento de ganar para Cristo. ¿Qué es un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija? Nada. Un puñado de harina y un poquito de aceite. ¿Qué es eso? Nada. En manos de una mujer que teme a Dios fue la bendición para Elías y la bendición para ella. Ella cuidó a un profeta y el Señor hizo su obra a través de ese hombre. ¿Sí ve que lo poco es mucho en manos de Dios? Si usted lo piensa con perspectiva a lo eterno, pero si usted lo mide en otra perspectiva, eso no es así. Esta mujer nos enseña que poco es fiel en lo poco. ¿Y el Señor qué hizo? Usted puede decir de alguna forma que gracias a esa mujer, Elías después pudo pararse en un, en un monte y degollar a 400 profetas de Baal. Si esa mujer no le hubiera dado de comer, el hombre muere. Digo yo, estoy especulando, ¿no? No estoy diciendo que exactamente eso pasaría. Pero note que poco es mucho en el Señor. Pero también esta expresión puede ser entendida así. El uso de los bienes menores son solo una muestra de cómo estamos usando las cosas mayores. ¿Por qué pensar que si nos cuesta renunciar al dinero, una cosa tan incierta y volátil, renunciaremos a cosas mayores que impiden nuestro camino al cielo? Visto de otra manera, ¿no es la renuncia al dinero una de las mayores evidencias de estar renunciando a la avaricia del corazón? Lo poco da fe de lo mucho. Mire, le doy este principio, es bíblico, pero siempre se vindica por la observación. Las cosas pequeñas en la vida de fe pueden parecer eso, pequeñas, pero las cosas pequeñas acumuladas dan fe de dónde está su corazón. Note este ejemplo. Si yo le pregunto a usted y ¿se considera usted perezoso? No, yo solo hago un poquito de pereza. En el comer, yo solo a veces como un poquito de más. Y dormir, yo a veces duermo un poquito de más. ¿Y cómo está con sus horarios? A veces me paso un poquito de la hora, ¿sabe? Los poquitos sumados me dan resultado un carácter. Usted le falta dominio propio. Pues es la suma de las pequeñas cosas las que dicen quién es usted. Por ejemplo, si yo le pregunto, ¿es elegante? No lo mide el domingo todos somos elegantes.
sino el día a día, el acumulado de los días me dicen si ustedes son elegantes. ¿Me hago entender? No estoy diciendo que sea bien o mal, sino que mire que es el conjunto de las pequeñas cosas las que me dicen quién es usted. Ahora, no mida esas ofrendas que a veces damos, hermanos. Gracias a Dios por eso. Eso es lo mucho, digamos así. Mídalo, ¿qué pasa con ese poquito aquí, ese poquito allá de sus recursos? ¿Qué pudiéramos decir de usted? ¿Dónde está su corazón? A la luz, no de lo que pasa un domingo, que el domingo damos al Señor. Gloria a Dios, eso hay que hacer. Pero dígame el resto de días, los 6 días restantes, ¿cómo o de qué forma o con qué motivación invierte usted los recursos? Dios nos da recursos para todos, por supuesto, para nuestras familias, para muchas cosas. Gloria a Dios por eso. Pero estoy pensando en su mente, en qué motivación tiene en el día a día. Eso dice más y eso es lo que dice de usted. ¿Dónde está usted? ¿En qué está invirtiendo? El poquito aquí, el poquito allá. De invertirlo para el avance del reino. Ese le dirá qué tan fiel es usted. Yo le pregunto, ¿le encomendaría el Señor cosas mayores en su mano? Yo espero que sí. Y finalmente, hermanos, cuarto, la razón de este principio. Entonces vimos en primera medida el reproche, el principio, segundo, tercero, la base que soporta y ahora la razón de este principio. ¿Por qué los discípulos deberíamos ser más despiertos en el trato con nuestros semejantes? ¿Por qué? ¿Por qué deberíamos estar dispuestos a ganar amigos por medio de las riquezas temporales, mostrando que somos fieles en lo muy poco? Y volvemos a la demanda del Evangelio, que no es otra demanda, sino la demanda del señorío. Déjeme explicárselo. En última instancia, seguir a Cristo o no, temerle a Dios o no, entrar por una puerta y no por la otra, no es otra cosa que un asunto de señorío, de autoridad. ¿Y qué dice el texto? ¿Quién es su Señor de verdad? ¿Quién es su amo? ¿Quién ejerce dominio real sobre su vida? Porque según esa respuesta, entonces así usted va a invertir. Según como sea, según quién sea su amo, así usted invierte. Y eso en palabras del versículo 13 dice esto. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces, aquí hay un punto. Porque unas personas son capaces de entregarlo todo, arriesgarlo todo, venderlo todo. Lo hacen porque al frente está su Dios. Punto. El Dios al que le sirven modifica sus acciones en el presente. ¿Y por qué un discípulo debería ser capaz de estar dispuesto a ganar amigos por medio de las riquezas de este tiempo? ¿Por qué debería tener iniciativa y tener solicitud? ¿Por qué? Por el Dios que tiene, porque le sirve. Porque si sirve al dinero, así será su vida, y si sirve a Dios, así será su vida, pero ninguno puede servir a Dios y a las riquezas. Así lo afirmó nuestro Señor. O tienes a Cristo por ser Señor y entonces le temes, le sigues, le amas, le sirves, inviertes por Él. Su causa es ahora tu causa, es su reino lo que deseas avanzar y entonces orientas todo a Él. O no es tu Señor, no le temes, no le sigues, no le amas y todo lo que tengas será usado en tu verdadero Dios. Si no amas al Señor como tu único Dios y Señor, amo y dueño de tu vida, vas a hacer de tu vida y recursos algo para ti. Ganarás amigos para ti. Al final, el ser a gratificar eres tú. Pero si nos hemos aprendido a aborrecer, a negarnos a nosotros mismos, entonces vamos a trabajar en última instancia para Él, para ver avanzar su reino, para ganar amigos para Él. Vamos a no escatimar esfuerzos o recursos
para que otros tengan el privilegio que hemos tenido nosotros, tener a Cristo y en Cristo tenerlo todo. Así que ganad amigos por medio de las riquezas de este mundo, pero ganad amigos de Cristo y no tan solo vuestros. Ganad hijos de Dios y tu llegada al reino será atestiguada por los que algún día sin saberlo bendijiste. Y termino con este texto, 2 Corintios 8:9. Este estímulo precioso del Evangelio. El apóstol Pablo, en 2 Corintios 8, está hablando de una ofrenda que él está recogiendo, ¿lo recuerda? Para los pobres en Jerusalén. Así que capítulos 8 y 9 son una ofrenda que él recoge para Jerusalén. Ahí está el famoso testimonio de los hermanos de Macedonia, que estaban en una situación tan difícil, peor que la que vivimos hoy. Así que el apóstol dijo, no, aquí lo razonable es, hermanos, tranquilos, ustedes no ofrenden, nosotros conocemos situación. ¿Y qué le dijeron los hermanos de Macedonia? No, se nos va a quitar el privilegio de dar. ¿Nota? Que eran fieles en lo poco, que usted no es fiel según lo que tenga, sino es un asunto de corazón. No nos va a quitar, por favor, y dijo el apóstol, más allá de sus fuerzas. Qué interesante, ellos tenían su vista allí. Y cuando se voltea a otras iglesias, a los corintios les dice, hermanos, voy a recoger una ofrenda, por favor alístenla, espero que sea generosa. Él está animando a la iglesia, ¿sí ve? Usen sus recursos para avanzar el reino. ¿Y cómo los estimula? Versículo 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. El apóstol les dice, yo no encuentro otro mejor ejemplo para enseñarles a dar. Cristo lo hizo así por nosotros, sacrificó su riqueza por nuestra pobreza. Es una forma de decir, si Él lo hizo, ¿por qué no sacrificaríamos nuestra riqueza por la pobreza de otros? Mire el mayor estímulo, es Cristo dándose por la iglesia. Hermanos, dar el recurso temporal por la causa de Cristo es solo una pequeña imitación, una pequeñita maqueta de lo que Cristo hizo en la cruz. Darse, haciéndose pobre para que otro fuera enriquecido. Hermanos, y si nosotros restamos de nuestras ganancias para que otros conozcan las riquezas de la gracia de Cristo, hermanos, no somos originales al hacer eso. Hubo alguien que ya lo hizo, y este es Cristo. Al hacerlo así, nos parecemos más a Él. Él con su pobreza, o al hacerse pobre siendo rico, nos enriqueció espiritualmente. ¿Por qué no sacrificaríamos algo de lo nuestro para que otros fuesen enriquecidos? Yo le he preguntado muchas veces a la iglesia, ¿cuánto vale un alma? ¿Qué tanto podríamos invertir? ¿Cuánto internet, no sé, cuántos folletos, no sé, cuánta literatura? Si de todo eso ganáramos un alma, creo que justificamos el haber venido aquí. Pero ojalá fueran muchas almas las que vinieran al conocimiento de Cristo gracias al sacrificio que nosotros hicimos. Pues hermanos, que el Señor realmente nos bendiga, convenza nuestros corazones y nos ayude a hacer el bien con el bien que el Señor nos ha dado. Oremos al Señor.